abrir nuestras Biblias. En el libro vamos a estar viendo este bonito tema en el libro de Daniel 10, del 10 al 12. Puesto sobre nuestros pies, vamos a abrir la poderosa palabra de Dios en el libro de Daniel 10, del 10 al 12. La poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se lee así. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entrar y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Palabra de Dios. Vamos a estar tocando este bonito tema del cual Dios ha puesto en mi corazón, querido hermano, hermana que me está viendo a través de las redes sociales. Vamos a estar viendo en el libro de Daniel 10, del 10 al 12. El tema del cual en esta bonita tarde he titulado: de rodillas somos más altos y fuertes. De rodillas somos más altos y fuertes. Vamos a estar tocando sobre la oración. Recordamos, hermano, hermana que me está viendo a través de las redes sociales, el libro de Daniel nos habla. Él era una persona que se dedicaba a ayunar y a orar. Ayunaba y oraba. Recordamos, nosotros estamos viendo que en el libro de Daniel dice que él oró por 3 semanas. El libro de Daniel, entonces vemos aquí algo muy claro. En el versículo 10 nos habla y nos dice: he aquí, una mano me tocó e hizo que se pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Vemos aquí la poderosa palabra de Dios nos habla. Estamos hablando del tema de rodillas, somos altos y fuertes. Dice que la oración es una herramienta muy poderosa para los creyentes. Por medio de ella el Señor nos bendice y nos libra de toda atadura, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, dice, el 12 dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Dice, la oración es la herramienta muy poderosa de los creyentes. Daniel tenía ese contacto porque sabemos que Daniel se ponía a orar y ayunar, ¿verdad? Dice que él no comía nada de carnes, nada, ¿verdad? Daniel era una persona que se dedicaba a orar y ayunar. ¿Por qué? Porque él pedía por el pueblo escogido de Dios. Dice que él no pedía tanto por sus pecados, sino pedía para que el pueblo de Israel se arrepintiera, llegara a un arrepentimiento. Y es ahí cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a conectarnos en la presencia de Dios, así como Daniel, cuando nosotros nos empezamos a conectar ante la presencia de Dios. Por eso el tema le puse: de rodillas somos altos y fuertes. Cuando nos conectamos ante Dios, lo primero que debemos de hacer nosotros, como Daniel aquí está diciendo, que él no pedía por los pecados, sino pedía porque el pueblo se arrepintiera de sus malos pasos, de sus malos caminos, ¿verdad? Daniel pedía y oraba. La oración de Daniel era para que el pueblo escogido de Dios se arrepintiera, llegar a un arrepentimiento. Entonces nosotros, dice que la oración es una herramienta, ¿verdad?, más poderosa para los creyentes. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Verdad? Primeramente, nosotros cuando invocamos al Dios Todopoderoso, debemos de arrodillarnos, ¿verdad? Como le puse aquí, de rodillas, somos altos y fuertes. Debemos de arrodillarnos y conectarnos
y hacer una breve pausa. Hacer una breve pausa y decirle, Señor, perdóname. Debemos de humillarnos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos humillamos, dice que la oración fluye. Empieza a fluir esa oración, pero ¿por qué? Porque está habiendo esa humillación ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es ahí donde nuestro Padre nos escucha, porque estamos pidiendo humildemente y estamos reconociendo que hemos fallado por nuestros pecados. Dice, cuando entramos en oración, estamos en comunión con Dios, pero para entrar en comunión con Dios necesitamos humillarnos primeramente a Él, ¿verdad? Es ahí donde empezaba Daniel, donde empezaba a pedirle a Dios por el pueblo. Le decía, Señor, yo te pido, y mi oración es para que el pueblo escogido tuyo llegue a un arrepentimiento. Dice que primeramente debemos de humillarnos, ¿verdad? Entregarle todo a Él, entregar todo lo que nos estorbe y limpiarnos de todo pecado. Y Él escucha con clamor y que tengamos, dice que quiere que tengamos un corazón limpio. Debemos de llegar con un corazón limpio, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios dice que Dios escudriña nuestros corazones. Él sabe cómo venimos y cómo le estamos pidiendo las cosas a Él. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Entonces debemos de venir con un corazón limpio, ¿verdad? El hermano decía, la semana pasada nos estaba hablando y nos decía el hermano, y el pastor nos lo dice todo el tiempo, dice que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero aborrece el pecado, ¿verdad? ¿Por qué Dios ama al pecador? Porque quiere que llegue a un arrepentimiento, como estamos viendo aquí. Nosotros, todos los que estamos aquí, a eso venimos, a pedirle y a rogarle a nuestro Padre Celestial que nos perdone, porque como seres humanos fallamos. La palabra de Dios misma dice que no hay tan solo uno justo, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad? Entonces por eso nosotros cuando entramos en este bonito tema, vemos este bonito ejemplo, el 12, cuando nos habla y nos dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el momento en que nosotros, dice aquí la palabra de Dios, que dice que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras y nos humillamos. Desde el momento, mire esta bonita oración que estaba haciendo Daniel, el ángel vino y le dijo, no te preocupes, desde el primer día que tú dispusiste a hacer esto, a pedir por ese pueblo, dice, a causa de las palabras, yo he venido. Entonces es ahí cuando Dios entra y obra en los corazones de cada uno de nosotros, cuando venimos con ese corazón contrito y humillado, humillando ante la presencia de Dios. Dice, para tener una oración efectiva, debemos de humillarnos y pedir perdón por nuestros pecados. Perdonar, así como vemos un bonito ejemplo, el bonito ejemplo del hijo pródigo. Vemos otro bonito ejemplo, ¿verdad? El hijo pródigo, vemos aquí, representa también algo. El hijo pródigo, dice ahí en el libro de Lucas 15, del versículo 11 al 32, donde nos habla del hijo pródigo. Vemos este bonito ejemplo cuando le pedía a su padre, le dijo, dame todo lo de mi herencia, ¿verdad? Me estoy desviando un poquito, pero para entender más a fondo esto. Dice que le pedía todo lo que le pertenecía, toda su herencia. Empezó a gastar todo lo que tenía, pero más sin embargo, cuando ya se acabó todo y se quedó sin nada, regresó a su padre y le dijo, Padre, he pecado, fíjese, dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Venía con ese corazón arrepentido, ¿verdad?
Me imagino, como dice el pastor, me imagino, ¿verdad? Que su padre, la oración de su padre, del hijo pródigo, era que su hijo llegara a un arrepentimiento, que entendiera, así como Daniel, ¿verdad? Que viera sus malos pasos, sus malos caminos en el que andaba, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo muy, muy bonito cuando el hijo pródigo llega y le dice: Padre, me arrepiento. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo, dice. Entonces vemos un bonito ejemplo aquí, que nosotros cuando hacemos la parte de que nos empezamos a conectar con Dios, vemos esa bonita parte. El primer paso que vamos a estar hablando es cuando nos humillamos. Primeramente debemos humillarnos ante la presencia de Él. Daniel era un hombre de oración. Él oraba a Dios por su pueblo que había sido llevado en cautiverio a Babilonia por causa de la desobediencia. Lo que estoy hablando, por causa del pecado, ¿verdad? Pero él, como les digo, él quería que el pueblo se arrepintiera primeramente. Cuando nosotros nos arrepentimos de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, la oración fluye. La oración empieza a fluir, ¿verdad? Empieza a fluir y podemos ver la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Cuando venimos con ese corazón, ¿verdad? Con ese corazón arrepentido. Dice, así como Daniel, debemos de orar los unos a los otros por nuestras faltas, ser humildes ante toda circunstancia, ante Dios, para que Dios trabaje a través de nosotros. Otro bonito ejemplo, vemos el ejemplo de Ana. Ana también llegaba con ese corazón, Ana era una mujer de oración. Oraba, dice, ella se inclinaba y lloraba, que hasta el encargado de la iglesia le decía: esta está ebria, ¿verdad? Pero no, ella inclinaba su rostro, se postraba y le suplicaba a Dios. Vemos esta bonita oración de Ana, cuando Ana oraba por Samuel, toda la conocemos, ¿verdad? Este bonito ejemplo de esta mujer que hablaba, ¿verdad? Y que le pedía a Dios por un hijo. Dice que ella oraba y lloraba y le pedía a Dios: Dios, concédeme de ser madre. Dios le dio ese varón y ella lo dedicó, ¿verdad? Dice. Vemos este bonito ejemplo. También vemos otro claro ejemplo en Segunda de Crónicas 7:14. En Segunda de Crónicas 7:14 vemos otro bonito ejemplo sobre cuando uno debe de humillarse. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos otro bonito ejemplo, ¿verdad? Lo que Dios nos está pidiendo. Vemos aquí este bonito ejemplo, lo que Dios nos está pidiendo cuando nosotros estamos intercediendo, cuando nosotros estamos orando, arrodillándonos, suplicándole a nuestro Padre Celestial. Dios quiere que de nuestro interior salga esa humillación ante Él, que reconozcamos que somos pecadores y que hemos fallado, ¿verdad? Que hemos fallado, porque aquí vemos que dice: si se humillase mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, dice, y se convirtieran de sus malos caminos, dice aquí, y se convirtieran de lo mal que andan haciendo, de los males que andan haciendo, es lo que está diciendo aquí la palabra. Dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos humillamos, Dios nos va a escuchar. Dios escucha el ruego y la súplica, ¿verdad? Podemos ver algo bien claro aquí. Dice: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra.
esta bonita oración que Daniel hacía, dice aquí, estábamos viendo que Daniel estaba pasando por circunstancias duras. Vemos este bonito ejemplo, ¿verdad? Daniel, recordamos, Daniel todos lo conocemos porque él es el ayuno de Daniel, ¿verdad? Daniel se puso, como les decía, 3 semanas orando por el pueblo. Entonces Dios quiere de igual manera que nosotros, así como Daniel, para llegar a interceder por el pueblo, por los hermanos, por nosotros mismos, quiere que nos arrepintamos, que nos humillamos, que llegamos a despojarnos de todos nuestros pecados y estar limpios de toda maldad. Dice, porque Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado. Cuando nosotros nos humillamos, dice, Dios es exaltado. Porque sabemos que Dios no puede ser exaltado en un cuerpo que anda en sus delitos y pecados. Dios no obra. Dios está dispuesto a a entrar en ese corazón, a decir, he aquí, yo estoy contigo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros nos arrodillamos, estamos clamando a Él. Estamos pidiéndole a Él y estamos dejándole a Él todas nuestras cargas. Él es el que lleva por nosotros todas nuestras cargas. Entonces vemos la mano poderosa de nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos humillamos. Dice Santiago 4:10, dice, humillados en la presencia de Dios y Él os exaltará. Santiago 4:10 dice, humillados en la presencia de Dios y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6 dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Aquí vemos otra vez la palabra de Dios cuando nos dice y nos está exhortando a que nos humillemos ante la presencia de Él. Humillarnos ante la presencia de Él, vamos a tener grandes victorias, grandes bendiciones. Y nosotros vamos a empezar a caminar rectos. Por eso el tema le puse, de rodillas somos altos y fuertes. Porque dice la palabra de Dios que debemos de estar orando constantemente. Dice, fuera de tiempo, en todo tiempo debemos estar orando. ¿Verdad? Porque dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos de estar en constante oración, en súplica y ruego, intercediendo primeramente por nosotros, humillándonos y pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Como veíamos este ejemplo, lo que le estaba diciendo Ana, dice, era el otro ejemplo de humildad en su oración, porque ella desgarraba todo su ser ante la presencia de Dios. Primera de Samuel 1, del 10 al 28, ahí lo podemos encontrar. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vemos otro bonito ejemplo, dice, cuando le dice ahí al rey David, que le dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Cuando venimos con ese corazón, dice, contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Pero si venimos, imagínense hermanos, si venimos orando, yo le platicaba a mi esposa que cuando le decía este bonito ejemplo, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros estamos orando, ¿verdad? Y le digo, Padre, te pido por esto, Señor, bendíceme grandemente y te pido, Señor, que seas tú obrando en mi familia, que seas obrando en los compañeros, que seas obrando en nuestra familia en México, donde quiera que se encuentren. Pero lo que estamos hablando el día de ahora, ¿verdad? Nos brincamos
principal para que esa oración, como dice el tema, que seamos altos y fuertes, nos brincamos. Primeramente debemos de buscar la humillación a Dios, de pedirle perdón a Dios. Le decía este bonito ejemplo, le ponía el otro ejemplo, le decía a mi esposa, le digo, le digo, cuando nosotros oramos, a veces hacemos una oración corrida, pero primeramente a Dios le agrada que nos humillemos ante su presencia para que Él sea exaltado, como lo que estamos viendo aquí. Yo le decía a mi esposa, le decía, mira, muchas de las veces me acuerdo cuando dice la palabra de Dios, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es al igual como esto, nos brincamos lo principal, la humillación ante Dios, humillarnos ante Dios. Es algo similar a esto, le digo, primeramente, cuando vemos este versículo, le digo, muchas de las veces nosotros nos brincamos lo principal, buscar primeramente a Dios. Queremos las añadiduras, ¿verdad? Y a Dios no le agrada eso. Dios quiere que primeramente le busquemos a Él, porque cuando le buscamos a Dios, hermano, nos conectamos como una cadena, ¿verdad? Buscamos a Dios, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando buscamos a Dios primeramente, Él va a añadir todo lo que nos hace falta. De la misma forma, en esta tarde, cuando nosotros estamos orando, intercediendo, debemos de humillarnos primeramente para que esa oración sea alcanzada, ¿verdad? Pongámonos a meditar sobre esto y vamos a ver la grandeza de Dios y lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo le aseguro que Dios va a transformar, va a cambiar. Cuando usted interceda así, cuando usted pida así, en esta oración como le hizo Daniel, intercediendo por su pueblo, con ese corazón le decía, como le repito, le decía, Señor, te pido que el pueblo llegue a un arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos a un arrepentimiento, vamos a ver que algo grande va a suceder. Algo grande va a suceder porque la palabra de Dios nos los dice, humillados en la presencia de Dios y Él nos exaltará. Él nos va a exaltar, ¿verdad? Cuando nos humillamos ante Él. Dice, humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada ante Él y que llegamos a un arrepentimiento, dice. Humillarse delante de Dios, dice, significa reconocer que no somos nada ante Él cuando nos humillamos. Le estamos diciendo a Dios, Señor, sin ti no somos nada. Pero debemos de llegar a este arrepentimiento, ¿verdad? Debemos de llegar a este arrepentimiento, a humillarnos ante Él y pedirle, Señor, perdóname. Es lo que quería el pueblo, es lo que quería Daniel, que el pueblo llegara a un arrepentimiento. Porque hemos visto, nos han dicho, nos ha predicado nuestro pastor de bastantes temas. Decía que este pueblo, ¿verdad?, andaba, por decir como decimos en México, en malos pasos, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nos conectamos, como estamos hablando ahorita, nos conectamos en oración nosotros, pero se nos olvida arrepentirnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra, como decimos, de nuestra basura. Entonces, cuando nosotros llegamos con ese corazón limpio, suplicándole a Dios que interceda por cualquier petición que nosotros estamos haciendo, Dios va a obrar. Dios obra. Le garantizo que Dios va a estar obrando y usted va a ver la mano poderosa de Él. Dice, estamos pidiendo a Dios que nos bendiga en toda situación de la vida, pero tristemente no estamos dispuestos a ser humildes ante Él. Muchas de las veces lo que le estoy hablando, dice, muchas de las veces estamos pidiéndole a Dios, Dios, concédenos esto. Pero nosotros
no queremos poner de nuestra parte. Dios quiere que pongamos de nuestra parte y que estemos dispuestos a humillarnos ante Él. Y vamos a ver su mano poderosa que va a estar obrando en nuestras vidas. Dice, Dios nos dará la victoria a todas nuestras peticiones cuando le somos fieles a su palabra. Esto era lo que quería Daniel, ¿verdad? Esto era lo que quería Daniel. Dice que todo lo que ellos pidieran, que llegaran a un arrepentimiento y que fueran fieles a su palabra y que llegaran a un arrepentimiento de sus malas maneras de vivir. Era lo que quería. Entonces vemos algo muy claro, que cuando nosotros, otro punto principal, cuando nosotros nos humillamos, nos arrepentimos, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar esa bonita victoria porque nosotros hemos sido obedientes a su palabra. Obedientes a su palabra, dice, porque así vamos a estar conectados, vamos a ser altos y fuertes. Imagínense si no nos conectamos, si no intercedemos, si no oramos, vamos a ser débiles. Y es ahí cuando el enemigo empieza a atacar. Empieza a atacar cuando nosotros andamos débiles. Es triste, ¿verdad? Porque dice y nos habla ahí la palabra de Dios nos habla que debemos de tener puesta la armadura de Dios, ¿verdad? Para cuando el enemigo quiera atacarnos. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La palabra, estar intercediendo, estar orando. Muchas de las veces se nos olvida, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros queremos interceder, queremos ser fuertes, queremos ser altos, pero se nos olvida lo principal, conectarnos con Dios. Queremos el plato, como decimos, queremos el plato ya servido. Pero esta es una de las principales, dice, herramientas de un cristiano, de un creyente, la oración. Porque como podemos ver, ¿verdad? Cada que nosotros estamos y abrimos un servicio, sea lo que sea, lo principal es la oración. Pedirle a Dios que sea Él sobre todas las cosas. Pedirle a Dios que interceda, pedirle a Dios por los músicos, pedirle a Dios que tome el control, ¿verdad?, de este servicio. Pedirle a Dios por los que están afuera, pedirle a Dios por los que están por llegar y pedirle a Dios sobre todas las cosas que nos perdone si hemos fallado en algún momento. Dice, cuando nosotros somos altos y fuertes, dice, así seremos altos y fuertes cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Queremos ser altos y fuertes, debemos de poner todo en manos de Dios y llegar con ese corazón humillados y arrepentidos. Dice que la oración es la mejor medicina. La oración es la mejor medicina, óigalo usted. La oración es la mejor medicina, pero ¿sabe qué? Dios es el mejor doctor. Si la oración es la mejor medicina, Dios es el mejor doctor. Entonces ahí estamos viendo. Si la oración es la mejor medicina, Dios es nuestro doctor. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí cuando nosotros oramos? Estamos intercediendo con nuestro doctor, ¿verdad? Estamos orando, ¿verdad? Estamos suplicando, rogando, pidiéndole a nuestro Padre que interceda por las necesidades del pueblo, ¿verdad? Por las necesidades del pueblo de Dios. Muchas de las veces nos paramos aquí, ¿verdad? Y nos damos cuenta por hermanos, bien, hermano, le pido que esté orando por mi salud. Le pido que esté orando por X motivo. Ponga en oración cuando usted esté orando. Entonces aquí estamos viendo que la oración es la medicina, ¿verdad? Es el encuentro que nosotros, para encontrarnos con Dios cuando nosotros oramos. Entonces vemos algo muy claro que podemos entender nosotros. Cuando nosotros intercedemos y nos arrodillamos
Debemos de venir con ese corazón dispuesto, dejando nuestras cargas y poniendo todo en manos de Dios, que sea Él obrando en nuestras vidas. Dios va a estar obrando en nuestras vidas y va a tener el control de todo lo que hagamos nosotros. Regresamos ahí a Daniel, ya casi terminamos. Regresamos a Daniel 10:10, dice, y aquí dice, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Vemos ahí bien claro cuando Daniel dice que llegó ese ángel y lo tocó y entonces cayó de rodillas. Él estaba orando. Vemos también ahí algo muy claro que dijo Daniel. Lo que me impactó a mí es de esto, cuando yo estaba meditando sobre esto, me impactó cuando dijo, Daniel, Daniel, varón escogido, varón, dice, varón escogido, dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Quiero enfocarme bien ahí ya para terminar, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va. Dice, para enfocarme aquí, dice en el 12, para cerrar aquí, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando nosotros, dice aquí lo que le estaban diciendo al empezar, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a entender, a reconocer que fallamos, que somos pecadores, Dios nos va a escuchar, Dios va a estar atento sus oídos. Y dice, a causa de tus palabras, yo he venido. Dios va a venir a causa de nuestras palabras cuando tenemos ese corazón humillando ante la presencia de Él. Cuando nos humillamos, Dios intercede. Dios nos escucha. Dios va a poner todo a los pies de uno cuando nosotros intercedemos y venimos dispuestos con ese corazón arrepentido. Este día, en esta tarde, ya para terminar, vamos a estar orando. Dije, lo quiero hacer, le dije a mi esposa, vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a estar orando porque hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay necesidad en esta iglesia, tanto afuera como aquí. Hay necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, que estemos orando así como Daniel lo hacía. No por un arrepentimiento, sino vamos a estar orando por sanidad. Vamos a estar orando por sanidad para que Dios sea y toque esos corazones y saque toda enfermedad que haya en aquellos cuerpos que vamos a estar intercediendo. Vamos a estar intercediendo también por este país, por esos gobiernos, ¿verdad? Porque nosotros somos, ¿verdad? Somos un pueblo escogido de Dios. Nosotros podemos interceder por todas estas necesidades. Vamos a estar orando por la iglesia también. Hay necesidad en nuestra iglesia, por la iglesia debemos estar orando. Y por nuestros pastores, ¿verdad? Que los traiga con bien de regreso también de igual manera. De regreso acá, que se andan gozando con sus familias. Vamos a orar por sanidad. Y voy a empezar yo a orar por sanidad de nuestros hermanos. Y después le voy a pedir, para que no me dejen solo, como dice, vamos a pedir al hermano Tavo también para que ore, ¿verdad? Y le vamos a pedir al hermano Germán, para que ore también. Lo que Dios disponga en su corazón, pero vamos a estar intercediendo. El hermano puede orar por el país, ¿verdad? Por los presidentes. Nuestro hermano Tavo puede estar orando por la iglesia, ¿verdad? Y yo voy a interceder, voy a orar por los enfermos. Y así cuando terminemos de orar,
somos despedidos, ¿verdad? Pues ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Vamos a orar, ahí como estamos de pie. Padre, gracias le damos, Padre.